Visor País a través del Venezolano TV y retransmitido a través de aporrea.org. El tema de todos estos días y de los que vienen hasta el 6 de diciembre seguramente, para después volver a reenganchar el 6 de diciembre con el mismo tema, es el asunto del diálogo. Mal llamado diálogo, porque ya ha pasado la etapa de diálogo. Ya cuando se concretan algunos acuerdos en el marco de un diálogo, ya se debería estar hablando de negociación. Negociación porque en todo caso dos actores han cedido y han podido convenir elementos, y esos convenimientos entonces inician o generan la condición de una fase de negociación que sería la siguiente etapa hacia el 6 de diciembre en el desarrollo de las mesas que se han acordado entre las dos partes. Pero han sido muy polémicos estos acuerdos a los que se han llegado en estas mesas de negociación, de diálogo y negociación. Se empezó a llamar incluso a estos encuentros del Meliá como el Pacto de Meliá. Vamos a ver cuáles son los elementos o en qué consisten estos acuerdos del Pacto de Meliá. Luego del segundo día de reuniones entre representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y el Gobierno Nacional, con la mediación del Vaticano, expresidentes y UNASUR presentaron los acuerdos a los que llegaron, entre los que no aparecen unas posibles elecciones presidenciales, pero que sí abarcan temas sociales, económicos y políticos. Según la información expresada por el representante del Vaticano, Monseñor Claudio María Celli, en el ámbito económico y social acordaron trabajar de forma conjunta para mejorar la economía y evitar cualquier posible boicot a la misma, así como en el corto plazo superar la situación de los medicamentos, permitiendo la ayuda internacional. En lo político indicó que acordaron solventar la situación de desacato de la Asamblea Nacional, además de realizar el nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral en el plazo que establece la Constitución y llamar elecciones en el estado Amazonas para solucionar la actual situación de los diputados electos en esos circuitos. Asimismo, acordaron respaldar y respetar la soberanía nacional y evitar cualquier injerencia internacional. Anunciaron que también se sumarán formalmente al diálogo un gobernador por cada tendencia presente en la mesa. Señalaron que la próxima reunión plenaria se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre con la presencia de todos los mediadores internacionales. Desde nuestra plataforma multimedia, Luis Alejandro Laya, Notiminuto. Bueno, este reportaje que tomamos de Notiminuto nos habla claramente de los elementos de acuerdo, consenso. Son dos actores negociando con la mediación y la bendición del Vaticano, que además estoy absolutamente convencido de que tienen mucho más tiempo negociando del que aparentan en relación con estas mesas. Son factores que están dentro del gobierno y dentro de la Mesa de la Unidad Democrática que han ido adelantando desde hace ya más de casi 2 años el hecho de convenir primero excluir a todos los extremos y a todos los radicales, y sobre eso entonces poder ir forjando el camino para poder llegar a una serie de acuerdos que giran en torno fundamentalmente a qué. Y aquí voy a entrar un poco en detalle del asunto. Más allá de los elementos de adorno de los acuerdos, lo que está de fondo en toda esta metodología de acuerdos es el hecho de que dos actores políticos en pugna deciden constituir un nuevo régimen. Al constituir un nuevo régimen en donde se habla de coincidencias, de encuentros, de luchas conjuntas, pues lo que se está asumiendo es que estos dos factores empiezan a cogobernar, por lo menos en los aspectos sobre los cuales se plantean en las mesas y sobre lo que se está llegando a acuerdos. En ese sentido, la pregunta hoy es, bueno, si antes eran unos actores de confrontación y que no van a dejar de serlo verbalmente, y veremos patadas en la mesa y veremos cosas, pero lo que está escrito es lo que está escrito. Ahora, con unos acuerdos entre estos dos factores, la pregunta es contra quién confronta el otro, porque están prácticamente cogobernando. Y yo les voy a dar una respuesta en relación con una tesis que estamos desarrollando en ese sentido. Hoy se confronta es contra la gente, contra el pueblo, que termina pagando las consecuencias de estos acuerdos. ¿En qué sentido? Bueno, en que mientras se nos está pasando todo un paquete económico al de tal, y que ya se está transformando en un paquete económico al mayor, los venezolanos somos los que estamos producto de la sobreexplotación de nuestro trabajo,
simplemente siendo condenados al hecho de tener que pagar estos acuerdos. Estos acuerdos además tienen detrás unos actores importantes. Son los actores que están negociando los bonos soberanos y los bonos de la República en Manhattan. Son aquellos que están buscando garantizar que no haya un default en Venezuela, que están sentando en la mesa a la gente del gobierno y a la gente de la oposición para forzar la situación de que no haya la posibilidad de que caigamos en un impago y que se siga pagando la deuda a costillas del sacrificio de la gente. Esos son los actores que están realmente sentados debajo de la mesa. Los que están arriba son los actores políticos que están tratando de preservar su cuota de poder y están tratando de diferenciarse del otro, pero al final terminan siendo prácticamente los mismos. Esto ha generado mucho ruido y ha generado tanto ruido que desde los sectores de gobierno que ya venían muy depauperados, desde el punto de vista del apoyo popular, pues termina de generarse un altísimo rechazo por parte de los sectores de izquierda de todo lo que se está generando como acuerdos por parte del gobierno del presidente Maduro. Y quien tiene más que perder hoy en esta mesa de acuerdos es la mesa de la Unidad Democrática, que después de haber tenido un triunfo electoral el 6 de diciembre del 2015, hoy está dilapidando todo su capital en función de poder garantizarle a sus financistas que se siga cobrando los bonos de deuda con esa gran tasa de ganancia que significa el riesgo país, manteniendo entonces la zozobra de la tensión política, y además en la descomposición económica, pero eso sí, garantizando que se van a pagar los bonos de la deuda a sacrificio de la gente. En este sentido, realmente es terrible lo que está sucediendo, porque el diálogo es necesario, porque la negociación es necesaria, pero es necesaria siempre y cuando los actores sean los que realmente tienen que estar y no solamente aquellos que se autoerigen como los representantes del país, que no haya exclusión en función precisamente de la búsqueda de mecanismos acertados para la consagración del diálogo y que el diálogo además tenga como sujeto principal a la gente y no a los intereses de cada uno de los sectores políticos en pugna. Ese es el gran debate, ese es el gran dilema que hoy sufre este diálogo, que no tiene, lamentablemente no goza del apoyo de la gente en el cómo, no en el qué. En el que todos estamos de acuerdo que hay que mantener un diálogo entre estos dos sectores y muchos otros sectores que tienen también cosas que proponerle al país. Para el próximo segmento, entonces, pasaremos a hacer el análisis respectivo de algunos titulares de medios digitales para después, en el tercer segmento, hacer un comentario con base en un par de declaraciones que nos ha parecido interesante en relación con el sector estudiantil. Ya regresamos. Y bueno, una de las primeras víctimas del diálogo es el referéndum revocatorio, que prácticamente feneció, fue pisoteado por el gobierno y entregado por la Mesa de la Unidad Democrática, algunos sectores de la Mesa de la Unidad Democrática, con el objetivo, porque ya cumplió su objetivo, y el objetivo del referéndum revocatorio era poder lograr sentar al gobierno en una mesa para que empezara entonces este proceso de finalización de la concreción de un pacto como es el pacto del Meliá. Elemento de comprobación de ello, vamos al siguiente titular de Aporrea. Directiva de la Asamblea Nacional acata orden del TSJ al desincorporar a los 3 candidatos de Amazonas. Bueno, en verdad los 3 candidatos son los 3 diputados electos que fueron suspendidas sus nombramientos, ¿no? En todo caso, esto es lo que debió haber hecho la Asamblea Nacional desde el primer día. De hecho, lo hizo, ¿no? Pero lo hizo para después convertirlos en una bandera de lucha, reincorporarlos y entrar en un estado de desacato, que es una cosa increíble, esto de que un poder anuncie que otro poder está en desacato. Y sobre esto entonces se haya mantenido durante todos estos meses un estado de ausencia o de vacío legislativo, porque todo lo que produce la Asamblea Nacional simplemente es irrito. No tiene ninguna validez desde la perspectiva del Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido en el superpoder, en el poder que todo lo puede, que todo lo condiciona, que todo lo determina, que incluso va por encima de la voluntad de la gente desde el punto de vista electoral y que va incluso en contra de las mismas elecciones.
el que se ha convertido, el que protector de la Constitución, que se ha convertido en aquel que ampara y que facilita todos los procesos para la violación de la Constitución. En todo caso, la Asamblea Nacional y su directiva, después de tantas bravuconadas, después de tantas pataletas, terminó desincorporando lo que sabíamos que tenía que hacer, desincorporando a estos 3 diputados y clamando por la repetición de las elecciones, que es lo que debió haber hecho desde un principio para que esas elecciones se sucedieran en el primer trimestre del año 2016 y se rompiera cualquier tipo de margen de duda en relación con lo que ha sido la denuncia de fraude, que además fue acompañada con unas llamadas telefónicas que seguramente fueron consecuencia de unos pinchazos telefónicos ilegales, pero que en la realidad lo que pone es entredicho el resultado electoral. Yo no dudo que nuevamente la Mesa de la Unidad Democrática pueda ganar esos 3 curules. Lo que se ha producido es un ganar tiempo impresionante durante todo este año, e insisto, con complicidad de la directiva de la Asamblea Nacional, que en contrasentido mantuvo a esos diputados para mantener una condición de desacato que no le era útil absolutamente a nadie y mucho menos a la Asamblea Nacional en relación con sus objetivos de convocar a un juicio político y de todas esas cosas que estaban tratando de hacer fuera de la Constitución, sin duda alguna que fuera de la Constitución, o por lo menos no enmarcados dentro del establecimiento de la Constitución, pero además también sabiendo que no tenían ningún tipo de viabilidad porque al final estaban condicionados por esta determinación de desacato. Parte del pacto, parte de lo que se está consumando y de lo que seguiremos viendo paulatinamente en función de lograr un objetivo muy particular, que es que Nicolás Maduro llegue el 2018, pero que llegue acompañado de un paquete económico que le haga mucho más fácil al próximo gobierno, que pretende la MUD, que va a ser de la Mesa de la Unidad Democrática, poder confrontar la aplicación de otra serie de medidas, pero sin tener que haber pasado por el trago más amargo, que es el de arrebatarle el valor del trabajo a la gente. Vamos a la siguiente información y la tomamos del Nacional. En el Nacional vimos hoy un titular interesante, unas declaraciones, si más no me equivoco, creo que fue un Twitter del diputado Armando Armas, que considera que Carlos Ocariz debería renunciar. A todas esta afirmación es como consecuencia del hecho de que parte de los acuerdos implica la supresión de la categoría presos políticos. Por cierto, una categoría con la que en lo particular yo no había estado de acuerdo en su utilización. Pero el mismo gobierno lo reconoció cuando en las primeras de cambio del diálogo se exhorta a la liberación de los presos políticos y al día siguiente liberan a 7 presos políticos, en reconocimiento además de del poder del Ejecutivo sobre el judicial y la determinación clara de que se liberaran a 7 presos, entre los cuales estaba, por ejemplo, Carlos Melo, y pues simplemente fue un mandato del Ejecutivo prácticamente por una orden, por una instrucción a los tribunales, cosa que por supuesto vulnera cualquier principio de autonomía de los poderes. Entonces, habiendo el gobierno reconocido en la acción concreta que hay presos políticos y no políticos presos, entonces la condición dentro del acuerdo es tratar de cambiar el nombre y matizarlo convenientemente para el gobierno y hablar de detenidos, cosa que ha ofendido a un sector importante de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática, específicamente de Voluntad Popular, y sobre eso se ha abierto un debate encendido en relación con el manejo adecuado de los términos y de la semántica que determina muchas veces la política. Se asume que la Mesa de la Unidad Democrática ha cedido mucho en estos procesos de diálogo. Lo que no comprenden estos diputados, lo que no comprende Voluntad Popular, lo que no comprende la gente que defiende a Leopoldo López, es que Leopoldo López es parte de la negociación. Y lamento decírselos de manera tan clara y tan transparente. Leopoldo López es parte de la negociación. Esa política de tener que eliminar los extremos y los radicales es parte de la negociación. Otra parte de la negociación es que María Socialista no tenga tarjeta electoral. Radicales hay que aislarlos, a los extremos hay que extirparlos.
Y entonces en ese juego perverso pues van cayendo todas las expresiones distintas a la polarización y las que no se terminan adaptando. En este caso, ¿por qué María Corina todavía se preserva? Es una gran pregunta, pero en todo caso parece que no termina de ser tan molestoso, o por lo menos por ahora no hay planes para ella. Pero sucesivamente vimos cómo se fueron eliminando cada uno de los elementos radicales del chavismo, de las expresiones de izquierda y también de las posiciones extremas o radicales de posturas en torno al oposicionismo, el antichavismo, tal cosa. Entonces, sobre eso es que se maneja precisamente los acuerdos. Ocariz no va a renunciar. Ocariz es la máxima expresión de la operación el que va a terminar pagando los platos rotos, porque en todos estos procesos de diálogo y de negociación, los que negocian exponen mucho, se sacrifican mucho porque siempre están sometidos al cuestionamiento, y Ocariz ha decidido, según entiendo, y si no lo es, y si no es así, Ocariz, entérate, vas a quedar totalmente desprestigiado. Así como del gobierno, ya todos están totalmente desprestigiados y no tienen nada que perder del lado de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes negocian. Chugo, Ocariz, si tienen algún tipo de capital político, van a quedar bastante mal en ese sentido. Vamos a pasar rápidamente a las otras dos informaciones. Una es de Globovisión, el Aizami, la descalificación sigue siendo el lenguaje de la oposición. Solamente pongo esto para decir sobre el Aizami que el cinismo no tiene ningún tipo de límite. Es absolutamente impresionante cómo la incorporación de este señor a la mesa de diálogo lo que implica es el cinismo del gobierno. De tratar de incluso utilizarlo como una figura de moral ante las descalificaciones. Y por último, queríamos hacer la reseña de un estudio desarrollado por la profesora María del Pilar García Gaudilla, reflejado en efecto Cocuyo, que habla sobre los mecanismos de inclusión social que se usan para mantener el control político, concluye la investigadora, y hace un estudio interesante sobre los CLAP en ese sentido. Dentro de unas semanas vamos a tener unos estudios de Visor 360 en ese sentido que creo que van a dar mucho de qué hablar. Nos vemos en el próximo segmento. El movimiento estudiantil venezolano está dando un giro interesante en este momento. La única manera de que la polarización ceda en su dominio y control sobre lo político es que hayan sectores sociales mucho más fuertes que los partidos que conducen la polarización. Y uno de los sectores que siempre ha tenido mucha fuerza en el país es el sector estudiantil. En ese sentido, vamos a ver las siguientes declaraciones porque creo que esto puede ser la punta del iceberg de un fenómeno que podría estar demarcando un hito importante en relación con lo que podría suceder para el año 2017. Dirigentes universitarios revelaron las acciones que llevarán a cabo para rescatar el movimiento estudiantil venezolano. Consideran que se ha desvirtuado su verdadera función y anunciaron que seguirán en la calle de manera pacífica. Nosotros, quienes hacemos parte de la comunidad universitaria, queremos enviar un mensaje claro a la sociedad venezolana sobre el daño que ha sufrido el movimiento estudiantil por ser utilizado vergonzosamente para los fines de la dirigencia política de los partidos. Para vencer a la dictadura es necesaria la ruptura con los partidos políticos de esta época. El movimiento estudiantil peleará en el terreno cultural y político, con coherencia, alejado de las conveniencias que practica la dirigencia de los partidos que integran la MUD. El movimiento estudiantil defiende y levanta una sola bandera, el tricolor nacional. Molina también aseguró que solo reconocerán como líderes del movimiento a quienes no tengan vínculos ni intereses con los partidos políticos. Desde Anzoátegui y Daniela Martínez, Notiminuto. De ingenuo. No sé qué está detrás de esta expresión, no sé si es una expresión totalmente genuina de un movimiento estudiantil o si efectivamente es parte de una expresión de estos partidos que quedaron en los extremos o en las áreas radicales excluidos del pacto y por lo tanto están tratando de, a través de movimientos estudiantiles, generar algún tipo de expresión antipartido. Lo que sí es verdad es que lo que comenta este joven definitivamente es absolutamente pertinente, por lo menos en cuanto a su afirmación.
en cuanto al hecho de que el movimiento estudiantil nunca debió haberse subyugado a ningún partido político. El reconocimiento del error trata de buscar una corrección. La verdad es que no debió haber pasado nunca. Quienes venimos de la lucha estudiantil, quienes venimos precisamente de activar en función de eso, lo comprendemos muy bien, porque siempre fuimos sujetos a la posibilidad de que los partidos políticos quisieran echar mano del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil no puede ser ingenuo, pero tampoco puede ser corresponsable de unas líneas partidistas en una confrontación que no es de suyo, porque hay cosas prioritarias en ese sentido. Eso es una expresión en el Estado Anzoátegui, pero ahora vamos a ver las declaraciones del presidente de la Federación de Centros Universitarios en relación con el pasaje estudiantil, que pareciera tener una línea coherente en relación a lo que es el movimiento estudiantil hoy. Amigos de Noticias Globovisión, continuamos en la sede de la Federación Nacional del Transporte y ahora conversamos con representantes del movimiento estudiantil, específicamente con Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, ante la situación con el pasaje estudiantil. ¿Cuál es en este momento la situación y ustedes como estudiantes qué posición pueden fijar con respecto al transporte público? Sí, en todo el país hemos visto cómo desde el anuncio que hizo el Ministerio de Transporte de la eliminación, porque no tiene otro nombre, del pasaje estudiantil, los jóvenes que estudian desde las escuelas, los liceos y las universidades han visto complicaciones para poder trasladarse, por la sencilla razón de que no existe garantía por parte del gobierno de que el estudiante va a poder hacer uso de la unidad y que el transportista va a poder recibir el pago por su trabajo, en este caso desde el gobierno, porque es un servicio subsidiado. Nosotros primero no hemos sido convocados en ninguna reunión en el Ministerio de Transporte. Ninguna federación de centros universitarios de ninguna universidad del país ha sido convocada, sino que han sostenido reuniones con estudiantes militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que lejos de representar a los universitarios, siguen las órdenes y las directrices del partido de gobierno. La exigencia de nosotros es clara. En Venezuela teníamos dos mecanismos para el pasaje estudiantil: el ticket y la tarjeta. Más bien nosotros durante meses le exigimos al Ministerio de Educación Universitaria que fomentara la ampliación del uso de la tarjeta a todos los estados del país, ya que estaba activa únicamente en 14 de ellos y en otros, como en la ciudad capital, era únicamente el ticket. Nosotros estábamos exigiendo la ampliación de un servicio que permite al estudiante tener una identificación del sistema de transporte, que le permita montarse en su unidad, salir de su casa y llegar a su universidad o su centro de estudio, y que de igual manera el transportista supiera que eso no implicaba una pérdida, sino que tenía garantizado el pago del servicio por parte del Ejecutivo Nacional. Hoy nos están diciendo que no van ni siquiera a ampliarlo, sino que van a eliminarlo en los estados donde ya existe y van a querer fomentar un enfrentamiento entre trabajadores y estudiantes. Nosotros lo decimos muy claro. Aquí quien está violando los derechos de todos los ciudadanos, estudiantes, transportistas, trabajadores y obreros, es el gobierno nacional, y los estudiantes, siempre comprometidos con la verdad, siempre comprometidos con la defensa de nuestros derechos, nos vamos a aliar, primero a nivel nacional estudiantilmente, y segundo, en este caso, con el sector transporte para defender la ampliación de la tarjeta estudiantil, que en definitiva es la garantía del derecho que tenemos los jóvenes para poder trasladarnos. Además, en un entorno donde las becas universitarias no alcanzan para absolutamente nada, donde los transportes universitarios están cada vez más en debacle y sirviendo a menos estudiantes, y donde los aumentos de todo, incluso de la gasolina, de los repuestos y de todos los elementos de la vida, están en permanente aumento, lo que afecta en definitiva al estudiante. De manera que a nivel nacional estamos exigiendo la ampliación de la tarjeta inteligente para el pasaje estudiantil y que se respete y garantice el derecho que tenemos los jóvenes estudiantes a todo nivel, no nada más los universitarios, de tener garantizado nuestro traslado desde nuestra casa hasta nuestro centro de estudio. Bien, eran declaraciones de Hasler Iglesias, representante de la... Bueno, a ver, retrocedí 25 años en un proceso de nostalgia impresionante, porque hace 25 años estábamos muchos en las calles protestando por el medio de pasaje estudiantil. Muchos perdieron la vida en ese momento por el derecho, por la lucha de un derecho, pero debo reconocer, indiferentemente de la posición política partidista de Hasler y de la Federación de Centros Universitarios, que sabemos que nace y responde fundamentalmente a la Mesa de la Unidad Democrática, si esto está conectado con el video anterior en relación con la expresión de los estudiantes en el Estado Anzoátegui, y vemos que hay una lucha concreta de un derecho, tal como se ha expresado de esa manera,
sin duda alguna lo primero que hay que hacer es aplaudirlo y segundo hay que comprender que realmente si esa es la orientación que se está dando, el movimiento estudiantil va a dar mucho de qué hablar en el año 2017 porque puede ser la punta del iceberg de una serie de movilizaciones en función del quiebre definitivo de esa polarización que se expresa hoy en un solo régimen a través del pacto de Meliá. Así que estaremos atentos a hacerle seguimiento a ver si realmente esto que podemos anticipar puede ser un fenómeno concreto. Un abrazo del tamaño de la patria grande, nos vemos el próximo miércoles a través del Venezolano TV y siempre a través de aporrea.org cuando colguemos el programa.